Gloria a Dios. Miren, hermanos, yo tengo unos minutos que nos restan de este servicio para comunicarles algo de parte de Dios. Yo le pedí a Dios la sabiduría para comunicarlo y en este momento le pido que a todos nos conceda la gracia para recibirlo. Estamos en este tema de los tiempos de Dios, en el capítulo número 4. Y es importante que entendamos lo que Dios desea comunicarnos, porque hay mucha gente de Dios que siente que está caminando bajo un cielo cerrado, que por más que se esfuerza, por más que ora, no ve los resultados que está esperando. En cambio, vemos a otras personas que no sirven a Dios, que por el contrario hacen y deshacen como les viene en gana, y a nuestro entendimiento, a nuestro parecer, pues todo le sale aparentemente bien. Económicamente, familiarmente, las cosas se le están dando. Aunque no sabemos lo que en el interior de ese corazón está sucediendo, para lo práctico estamos viendo resultados en esa vida y muchas veces servimos a Dios y no vemos resultados en nuestra vida. Para esto necesitamos el entendimiento en los tiempos de Dios, el entendimiento de la justicia de Dios, porque en Dios no hay injusticia. Dios no obra nunca para hacernos daño. Lo que nos hace falta es entender el tiempo de Dios en el que nos encontramos. Me estoy refiriendo a de qué manera Dios está interviniendo en nuestra vida para lograr una enseñanza, para producir un crecimiento, para manifestar su voluntad de una manera especial en nuestra vida. En el momento no lo podemos ver, pero si hacemos memoria de cada una de esas situaciones difíciles, terminamos diciendo, hoy entiendo el por qué, hoy entiendo el para qué. Pero cuando estábamos en medio de la tormenta, no pensábamos de esa manera, porque nos hacía falta cultivar esa relación con Dios que nos permita esperar en Él pacientemente, lo cual no es una tarea fácil. La persona entendida en los tiempos de Dios tiene lo necesario. Dile al que tienes a la par, si tú y yo somos entendidos en los tiempos, dile, si tú y yo somos entendidos en los tiempos, tenemos lo necesario. ¿Qué es lo necesario? La paciencia, la determinación para seguir adelante. Tenemos la confianza, sabemos que hay una oportunidad para nosotros, aunque no la podamos ver a simple vista. Sabemos que la mirada de Dios está puesta sobre nosotros y tenemos que reconocerlo. Yo te invito a que me acompañes a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23, un momento donde a David le tocó una victoria. Ya el reinado de Saúl había pasado. No fue una sustitución de buena manera. Lamentablemente Saúl no terminó bien. David tenía toda la oportunidad de empezar bien y terminar bien. ¿Por qué? Porque tenía el favor de Dios, tenía el favor del pueblo y él tenía el deseo de hacer las cosas bien. Mira cuántas cosas se conjugaron en el tiempo de Dios para este hombre. Yo quiero que tú y yo podamos identificarnos con él porque estamos en la antesala de algo maravilloso en Cristo. Cada uno de nosotros, todo el que nos escucha, está en la antesala de algo maravilloso, de un gran logro, de una gran victoria. Hemos luchado durante todo este 2024, hemos exaltado a Dios, estamos esperando buenos resultados y nuestro esfuerzo no cae a tierra. Quiero que lo sepas. Todo lo que Dios te ha permitido, el esfuerzo que has imprimido, la determinación con la que te has levantado, todo lo que has hecho para lograr ese objetivo, aún humanamente lo hayas descartado, Dios no ha terminado ni contigo ni conmigo. Dice Primera de Crónicas 12:23, estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl. O sea que todos
estaban de acuerdo con David. Esto es una señal. Las cosas estaban encaminándose, tal como lo había prometido el Señor. Porque el Señor lo había prometido, el pueblo está respaldando a David. Eso lo vemos en el verso 23. Avancen conmigo al 32, donde dice la palabra del Señor: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Mira al que tienes a la par y dile: que Dios te bendiga con la sabiduría que bendijo a los de Isaacar. ¿Qué tú le estás diciendo al que está a tu lado? Tú le estás diciendo que tú deseas que sea entendido en todas las señales de los tiempos y que sepa cuál es el mejor camino para tu vida, para tu familia, para el ministerio que representas. Que seas bendito en todo lo que hagas en el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga con esta sabiduría que le dio a los de Isaacar en este tiempo oportuno para colocar a David como rey. Y dice el verso 38, todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla, con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Qué bueno cuando llegue el tiempo de Dios para nuestra vida. Vemos cómo toda la oposición que sufrimos, cómo todos los no que recibimos, cómo todas las puertas que se cerraron tenían un propósito. Porque a David no todo le fluyó como él esperaba en todo momento. Pero llegó este tiempo donde se tenía que cumplir la voluntad de Dios para su vida. Y nosotros vemos que el pueblo lo respaldó, que Dios lo respaldó y que él tenía el buen deseo de agradar a Dios, de corresponder ese respaldo. Y hay tres cosas que leímos en el verso 23, en el 32 y en el 38. Primero, nos habla de deseo. Segundo, nos habla de entendimiento. Y tercero, nos habla de propósito. Para que tú y yo podamos triunfar, necesitamos tener un deseo, una motivación. Necesitamos entendimiento, saber lo que se tiene que hacer. Y necesitamos comprender el propósito de Dios. Porque tenemos el buen deseo, tenemos el entendimiento, pero si no estamos en el tiempo de Dios, es como si no estuviéramos haciendo nada. David fue ungido como rey, pero no fue colocado como rey inmediatamente. Transcurrió un tiempo. Aquí se está manifestando el tiempo del cumplimiento del propósito. Tú tienes un deseo, tú tienes preparación, tenemos que esperar el tiempo del cumplimiento del propósito de Dios, para que Dios alinee el cumplimiento de todo lo que estamos esperando en Él. Cuando somos entendidos en los tiempos, sabemos lo que Dios desea. Así de sencillo es definir la persona entendida en los tiempos. Una persona entendida en los tiempos, por ejemplo, como los de la tribu de Isaacar, ellos sabían lo que Dios deseaba. Ser un entendido en los tiempos es saber lo que Dios desea. Y tú te preguntas quizás en este momento lo mismo que yo me pregunté. ¿Cómo saber lo que Dios desea? Sencillo, a través de una relación correcta con Dios. Cuando tú y yo establecemos una relación correcta con Dios, Dios nos habla. A Dios le encanta hablar con nosotros. A Dios le encanta que tú y yo busquemos el momento, la oportunidad de hablar con Él. Ahora, lo importante está en que cuando Dios nos hable, cumplamos lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque yo no hago nada con saber lo que Dios quiere, ser un entendido en los tiempos, pero no hago lo que Dios quiere. Nosotros vemos que todo el pueblo estaba identificado con el mismo deseo. Ellos querían que David fuera rey, pero no solamente querían, se prepararon para colocarlo como rey y hacer lo necesario. ¿Cómo lo sé? Dice Primera de Crónicas 12:18,
Así que el Espíritu Santo descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David. Ellos no solamente le dijeron: queremos que tú seas rey, con un aplauso. Le dijeron: somos tuyos, dinos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sea contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. ¿De dónde viene todo este favor? Dice la Biblia que el Espíritu, miren, léalo conmigo, así que el Espíritu descendió. ¿Quién es el que marca la diferencia? Es Dios, es el Espíritu Santo. Y si avanzamos un poquito más, dice el verso 21, que todos ellos ayudaron a David. Hay algo importante. ¿Tú has sentido una carga pesada? Vamos a poner en tu matrimonio, en lo financiero, en algo personal. El Señor lo primero que nos quiere enseñar en este día, que para tú lograr ese objetivo con tu equipo de trabajo, con el ministerio, para lograr el favor del pueblo como lo tuvo David, es importante entender que el propósito de Dios no es un trabajo personal. Repito, el propósito de Dios no es un trabajo de Pedro, ni para Pedro, ni con Pedro. Dios invita a Pedro, como nos invita a cada uno de nosotros, pero su propósito tiene que ver con todos nosotros. Dios no me sube a mí y aplasta al otro. Dios nos sube a todos, nos impulsa a todos, pero nos destacamos en la medida en la que nos identificamos con su voluntad. Aunque Pedro cortaba orejas, siempre estaba al frente. Se equivocó muchas veces, pero siempre la opinión de Pedro era la primera, porque él estaba atento. Es como si él le hubiese dicho: Jesús, soy todo tuyo. Así como estos valientes le dijeron a David: David, somos tuyos. Estamos aquí para apoyarte, para colocarte como rey. Hacer lo que sea necesario. Y tú y yo tenemos el deseo, por ejemplo, de que en el matrimonio, en el hogar, las cosas funcionen bien. Pero para que las cosas funcionen bien, yo no puedo trabajar solo, ni puedo querer hacer las cosas solo, ni comunicar las ideas solo. Se tiene que lograr a través del consenso y el trabajo en equipo. Pero para que ese trabajo en equipo se pueda dar, tú y yo necesitamos lo que tuvo Amasai. El Espíritu Santo descendió sobre él. Si tú dices, mira, para que veas que no es casual, tú tienes un deseo. Tú dices: yo tengo que resolver esto con mi esposa, con mi cónyuge. Esta pelea, esta riña, esto se tiene que acabar. Ok, está el deseo. Está el entendimiento. El Señor dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos pusimos bíblicos ya, ¿verdad? Activamos la Biblia y decimos: uy, esto es de Dios. Estoy sintiendo la presencia de Dios en este momento. Y tú te estás bañando, tú dices: esto se va a resolver. Tú sales del baño y dices: esto se va a resolver. Entonces el cónyuge te dice: pero es que tengo 2 días ya. ¿Qué es lo que ahora que tú lo quieres resolver? Y tú dices: pero si tengo el deseo, si apliqué la Biblia, ¿por qué Dios no me bendijo? Sencillamente porque tú tienes el deseo, sabes lo que se tiene que hacer, pero tienes que aprender a moverte en el tiempo oportuno del Señor. Porque si tú destruiste el corazón de esa persona, tú tienes que encargarte de restaurar ese corazón poco a poco. Y Dios te va a poner el momento. Entonces tú vas a sentir que es el momento y vas a decirle todo lo que sentiste. Es que no quería que se me olvidara. El Espíritu te lo recuerda, tranquilo. Eso viene de parte de Dios. Pero tú y yo no podemos querer hacer las cosas porque nos conviene a nuestra manera en el momento. ¿Era bíblico? ¿Tenía el buen deseo? Pero no era el tiempo. No era el tiempo. Pero no se debe ocultar el sol sobre el enojo. Perfecto, comienza con una buena actitud. Baja la guardia. Comienza a demostrar el interés de que las cosas mejoren. Y cuando se te dé el paso,
de poder hablar, comunicar, orar, intervenir, tú vas a saber que es el momento oportuno. El propósito de Dios es un trabajo en equipo. Si queremos un matrimonio sólido, necesitamos trabajar juntos. Si queremos un ministerio sólido, tenemos que trabajar en equipo. Podemos ambos o todos tener una razón viable, una razón bíblica. Todos podemos tener una buena idea, pero al final de cuentas, la voluntad que se cumple es la de Dios. Nuestro trabajo como equipo es identificarla. Pero tenemos que aprender a no dejar a nadie detrás. Necesitamos trabajar en equipo, porque si David tenía el deseo de ser rey, tenía el deseo de agradar a Dios, tenía el conocimiento, Dios lo había ungido, pero se levantaba en el momento que no era correcto, iba a perder la oportunidad. Iba a perder la bendición. Y si la voluntad de Dios era colocarlo, lo iba a colocar, pero él se iba a privar de llegar en el tiempo oportuno, contar con el apoyo de todos y tener el favor de Dios en su vida. Tú estás manejando algo práctico, algo que tienes años manejando, que tienes el conocimiento, pero Dios te está recordando en este día que no se trata de ti, que no eres tú solo, tú tienes el conocimiento, pero el que está a tu lado posiblemente todavía no lo tiene. Tienes que empaparlo, tienes que comunicarlo. Tienes que lograr hacer un trabajo en equipo para que esa persona se identifique con lo que tú has sentido. Y Dios te va a confirmar si lo que está en tu mente es lo correcto, porque ambos van a estar en el mismo sentir cuando viene de parte de Dios. Es un trabajo en equipo. Nada se tiene que forzar. No sé si te ha tocado comprar uno de estos muebles que vienen desarmados. Entonces llegan a casa muy bien organizados y uno comienza a armarlo, ¿verdad? Uno comienza muy entusiasmado. Pero llega un momento que ese clavo no entra. O uno dice, pusieron el puntico que no era, en la maderita. Ellos se equivocaron. No. Y desde que yo veo que hay que darle como un golpe, yo digo, no, lo estoy poniendo mal. Porque todo tiene que encajar bien. Asimismo es la voluntad de Dios. Si tú estás forzando, tú tienes que detenerte en el camino y decir, no, espérate. Esto es como el mueble de tal tienda. Que si lo fuerzo, no, eso hermano, para mencionar nombres hay que, ¿verdad? Es broma, es broma. Yo de Catets yo hablo. De Disdeco y constructora Tapo Inversiones, ¿verdad? La maquinaria internacional. El trabajo se logra en equipo. Y para nosotros ver los resultados y recibir lo que Dios tiene para nuestra vida, todos tenemos que desearlo. Porque cuando todos lo deseamos, todos nos hemos identificado. Mira, la idea es buena, los pronósticos y el presupuesto es el correcto, los socios están de acuerdo, la esposa no está de acuerdo, detente. El esposo no está de acuerdo, detente. Alguien te puso un pero, escúchalo. La esposa está de acuerdo, los socios están de acuerdo, el presupuesto da, pero tú no tienes paz. Detente. ¿Por qué? Porque aquí no vemos que ni Amasai, ni los de Isaacar, ni los que se reunieron en Hebrón estaban a la fuerza, ninguno. Todos deseaban lo mismo. Después de eso, pues cuando David fue rey, tuvo que diariamente enfrentar oposiciones y armonizar los proyectos de Israel, pero ese es su trabajo como rey. Por eso era rey. No es que todo iba a ser fácil, pero el tiempo de Dios para tu vida llega y no hay tropiezo. Las cosas van
afianzándose. Y cuando se levanta una oposición, el Señor te muestra qué hacer. El Señor suple lo necesario, porque no es que no hay oposición, pero el Señor siempre te da su ayuda. Yo quiero concluir hablando de las cualidades que se manifiestan en Primera de Crónicas 12 para lograr un objetivo en nuestra vida. Son 4 cualidades que nosotros podemos identificar a simple vista. Número 1, ellos estaban preparados. Dice la Biblia que habían practicado lo suficiente con el arco, con la honda y la lanza. Ellos estaban preparados para la batalla. Entonces, tú tienes un deseo. ¿Estás preparado? ¿Tienes los requisitos? ¿Llenaste todo lo que se necesita para lograr ese objetivo? ¿Reúne las condiciones? Eso tenemos que cumplirlo. Número 2, poseían una mentalidad firme. Dice la Biblia que sus rostros eran como rostros de leones. No solamente eran diestros con la lanza, no solamente sabían usar la honda y el arco, sino su actitud, porque tú puedes ser tremendo dando en el blanco, pero si tú no tienes una buena actitud, tú eres peligroso en ese ejército. Porque cualquier distracción puede causar la muerte de muchos. Entonces ellos estaban preparados, número 1, pero también tenían una mentalidad firme. Sus rostros eran como rostro de leones, como pedernal. Tenían una actitud firme. Número 3, estaban físicamente en forma porque eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Tú estás orando por un proyecto, pero tú estás preparado físicamente para enfrentar ese proyecto, las demandas que tiene para ti. Nosotros vemos el cumplimiento de un ministerio, para poner un ejemplo, y decimos yo quiero lograr tal ministerio, pero sabemos lo que hay detrás del cumplimiento de ese ministerio, las horas de oración, la oposición, el desánimo, las frustraciones, las necesidades económicas, los cambios, todo lo que eso trae. Yo tengo que estar preparado. David tenía que estar preparado. Imagínense lo que significa liderar personas entendidas en los tiempos. Diestros con espadas y arcos, con rostros de leones. ¿Usted cree que David en su interior decía, esto es una pasada? No, porque usted comandar un ejército con ese nivel de preparación requiere una unción muy fuerte. Una preparación y una ayuda, un apoyo de Dios sobrenatural. Porque estas personas necesitaban un liderazgo firme, en práctica. Necesitaban una persona con una mentalidad firme porque ellos no eran fáciles. Cuando David estuvo en la cueva de Adulán, precisamente huyendo de los peligros, antes de este momento que representaba el llamado que Dios tenía para su vida, dice la Biblia que las personas que llegaron a esa cueva eran los desechados, los abatidos, los frustrados, los quebrados, los enfermos. Y de esa cueva de Adulán salieron estos guerreros. Y por la fama de lo que Dios hizo con David en la cueva de Adulán, se agregaron todos estos valientes. Pero toma algo en cuenta muy importante. Nadie con capacidad pone la mirada en alguien que no representa ninguna oportunidad de crecimiento para su vida. Los de Isaacar, los 200,
dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos. ¿Por qué siguieron a David? Porque ellos se identificaron con él. ¿Por qué pudieron estas personas físicamente preparadas, con una mentalidad firme y con ese nivel de práctica y dedicación al servicio de Dios, decirle a David, somos tuyos? ¿Qué tenía David? Tenía primero el apoyo de Dios. Segundo, la preparación. Y tercero, tenía lo necesario para triunfar. ¿Recuerda usted qué es lo necesario para triunfar? 3 cosas, recuérdelo: deseo, entendimiento y propósito. Deseo, entendimiento y propósito. Propósito es estar en el tiempo de Dios. Hay gente que te va a decir, vamos, este es el momento, lánzate. Tú dices, todavía no es el tiempo. Porque en Adulán, cualquiera que se haya sentido bien con David, le dice, pero David, tú y yo podemos contra Saúl y todos esos muchachos. Yo te he visto pelear a ti. A ti todo el mundo te tiene miedo, ven. Seguro había un dominicano que le dijo, David, mete mano. Vamos a acabar con esta gente ya. Pero David sabía que no era el tiempo. David nunca atentó contra el ungido. Porque David sabía que si él iba a ser rey, tenía que posicionarlo el cielo que gobernaba, no el imponerse. Y yo termino con lo siguiente. Esto tiene que confrontarnos. No es una palabra fácil, es una palabra de confrontación. Los líderes débiles se ven amenazados cuando sus compañeros son competentes. Sin embargo, los líderes poderosos en Dios siempre buscan estar rodeados de lo mejor. No se intimidan ante los seguidores que son capaces y competentes. La iglesia que reconoce el tiempo de Dios sabe que para triunfar lo que se necesita es lo necesario. Y lo necesario es conocer qué Dios desea. Y cuando tú sabes lo que Dios desea, nada detendrá tu llamado. Queridos hijos, dijo el apóstol Juan, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene. Y han surgido, de hecho, muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Yo quiero hacerte 4 preguntas. Primero te dije, las cualidades necesarias son práctica, mentalidad firme, estar físicamente preparado y dedicación. 4 puntos fundamentales. Ahora bien, antes de tú y yo despedirnos de este lugar y terminar este mensaje, necesitamos responder 4 preguntas. ¿Reconoces el tiempo de Dios en tu vida? ¿Qué significa esto? ¿Sabes lo que Dios desea? Cuando tú y yo sabemos lo que Dios desea, siempre nuestra oración es eficaz. Aunque usted no diga amén. Número 2, ¿te consideras entendido en los tiempos? Por ejemplo, como los de la tribu de Isaacar. Número 3, ¿tienes lo que se requiere para triunfar? Tú estás orando por una posición, por un proyecto, por un gran deseo en tu corazón. Dios nunca te va a decir, imponte, serrucha palo. Nunca te va a llevar por el camino malo.
Dios es luz y lo que va a lograr contigo lo va a hacer con lo correcto, haciendo las cosas bien. Amén. Y tú verás que en el último momento Dios te va a mostrar el porqué. Tenías toda la de perder, sabía que hacerlo de esa manera, supiste que el otro hizo tal cosa y los que están a tu lado te dicen, mira, si el otro soltó por aquí, suelta por allí. Entonces viene la Biblia. Recuerda que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Pero no te está diciendo que tú tienes que ser tramposo. Lo que te está diciendo, mantente alerta porque el enemigo es perverso. Ahora tú y yo vamos a obrar en luz, en justicia. Y el otro que tiene todas las de ganar tendrá que reconocer que Dios está contigo. Porque por encima de todo, cuando tu empresa no reunía ni la capacidad crediticia, ni la cantidad de obreros, ni nada de lo que el otro reunía, el Señor tenía la mirada puesta en ti. Y recuerda que quien puso a David como rey sobre todo Israel fue Dios. Y quien lo mantuvo durante 4 décadas fue Dios. Y quien lo quitó fue Dios. Cuando Dios te pone en un lugar, no importa quién se levante contra ti, para moverte de ahí te tiene que quitar Dios. ¿Tienes lo que se requiere para triunfar? Cuarta pregunta y última. ¿Eres un líder fuerte? Esto depende de ti. No puedes mirar a ningún lado, no puedes decir no me apoyaron, no. Esto se trata de ti. Práctica, mentalidad firme, estar en forma, físicamente preparado y dedicado para servir. Tú quieres servir a Dios, tienes que dedicarte, tienes que estar físicamente en forma, tener una mentalidad firme y practicar lo suficiente. Dios ha puesto a tu disposición todo lo necesario para que en este tiempo tú ocupes la posición que Él te entregó. No dejes que ni tus temores, ni la oposición, ni la voz del enemigo, ni nada de lo que tú estés viendo te robe la oportunidad de lograr el propósito de Dios en tu vida. Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos, porque este es un momento entre tú y Dios. Dice la Biblia que todos deseaban ver a David como rey. Aunque tú pienses lo contrario, quizás las voces que has estado escuchando no son las voces correctas, pero yo quiero que sepas que Dios te quiere ver a ti en esa posición que sueñas, que deseas, que Él ha puesto en tu corazón. Si tú estás respirando en esta mañana es porque la obra de Dios todavía no ha terminado contigo. Hasta el último respirar, Dios está obrando. Y tú y yo no sabemos lo que Él está haciendo porque son tantas cosas que Dios logra que algunas las entendemos y otras no. Pero todas sirven para la conquista de la voluntad del Señor en tu vida. Tú has tenido una gran carga sobre tus hombros en los últimos meses, porque yo la he sentido también. Tú has tenido mucha oposición, te han herido profundamente. ¿Tú crees que a David no lo hirieron? Recuerda que en su proceso él tuvo que huir de Saúl, esconderse. Se quedó sin comida, sin techo, sin familia. Qué lindo es ver a David como rey, reinando 4 décadas y dejando a un hijo también reinar tanto como él. Y que todavía en nuestros días estemos hablando de él, aunque no tenemos quizás ningún parentesco, ni siquiera con la nación en la que él gobernó.
salvo lo espiritual. Un día tuvo tanta hambre que no encontró otra cosa que comer y le pidió el pan de la proposición para comerlo. En momentos se tuvo que hacer el enajenado, un loco, comportarse como un loco. En momentos tuvo que huir y esconderse. Sintió miedo, hambre, soledad. Pero tú sabes lo que nunca se apartó de David: el respaldo de Dios. Cualquiera pudo haber comido de ese pan y morir en el instante. Cualquiera pudo haber intentado lo mismo y fracasar en el primer intento. Pero Dios estaba con él. Y yo quiero que tú recibas algo en este día. En tu corazón, tú tienes el respaldo de Dios. Esa es una bendición que nadie te puede quitar. Lo único que hace falta es que tú y yo lo asumamos. Que tú te levantes, camines y vayas a ese encuentro sabiendo que Dios te respalda. Que tú inicies esos planes sabiendo que Dios te respalda. Y que des el paso en el momento oportuno porque sabe que Dios te respalda. A las personas que están a tu lado, empápalos del sueño que Dios puso en tu corazón. Aunque algunos no te crean o se burlen de ti. Lo que estoy hablando contigo es muy importante, escúchalo. Empapa a los que están a tu lado de la visión que Dios te puso. Para que aunque no crean, testifiquen cuando Dios te dé la victoria. Porque recuerda que cuando José manifestó su sueño, nadie creyó en él, incluyendo su padre. Lo castigaron por haber declarado semejante afrenta. Un sueño en el cual él veía el sol y la luna inclinándose ante él y las estrellas que eran sus hermanos. Sus hermanos dijeron: ¿y quién es este que viene a presentar semejante reclamo? Y su padre le dijo: ¿cómo tú piensas que yo me voy a arrodillar ante ti? Eso es pretencioso, José. Mira, a pesar de que Jacob amaba con delirio a ese hijo, no entendió en ese momento la visión, pero él comenzó a empapar a todo el mundo de lo que Dios había puesto en su corazón. Y un día, sentado sobre el trono, gobernando Egipto y con todas las arcas de Faraón bajo su orden, vio el sol inclinarse ante él y las estrellas a sus pies. Y dice la Biblia que Dios trajo a memoria el sueño que le había dado. Porque ese fue el tiempo oportuno de Dios para su vida. Y su padre dijo: ahora puedo morir en paz. Y él despidió a su padre. Él le pidió a su padre que pudiera bendecir a sus hijos y los bendijo. Y pudo terminar bien. Dios quiere que tú termines bien. Dios quiere que hoy estés bien. Dios quiere que con respecto a lo que pasó, te sientas bien. Pero para que eso se pueda lograr, tú y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos. Saber lo que Dios desea. Porque cuando José supo lo que Dios deseaba, entendió por qué fue vendido, por qué pasó tanto trabajo en Egipto
y por qué Faraón le había dado el poder de todo. Tú eres un líder fuerte, pero necesitas reconocerlo. Tú tienes lo que se requiere para triunfar, pero tienes que aceptarlo. Tú eres entendido en los tiempos y tienes su palabra a tu disposición. Tienes que empaparte, leerla, conocerla. Tú estás en el tiempo oportuno de Dios, el tiempo de cumplimiento. Algunos estudiosos dicen que más allá del kairos está el pleroma. Está el momento justo del cumplimiento. No es saberlo, es tener la autoridad para establecerlo y cumplirlo. En el nombre de Jesús, te bendigo, iglesia, para que seas como los de Isaacar. Yo no veo las manos levantadas. Esto no viene de parte mía, esto viene de parte de Dios para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, iglesia, como los de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y en todas las cosas que Dios quería para tu familia, para tu negocio, para tu ministerio, para tu vida. En el nombre de Jesús. Te bendigo para que seas un líder fuerte en Cristo. Esta es una mañana de activación en el mundo espiritual. Te bendigo para que entiendas que sí tienes lo que se requiere. Quizás cuando hice la pregunta, tú dijiste, yo todavía no lo tengo. O te menospreciaste. Yo quiero que te veas como Dios te ve en el nombre de Jesús. Que te consideres entendido en los tiempos. Que busques su rostro. Porque Él ha enviado la lluvia. Y ha dicho, te bendigo en todo tu trabajo, te bendigo en todo tu esfuerzo. Yo bendigo tus ojos para que tú veas tu hogar como Dios lo ve y te regocijes. Te bendigo para que puedas remodelar el ambiente de tu casa y te sientas diferente. Te bendigo en el nombre de Jesús para que puedas saldar compromisos, deudas. Y tengas la gracia de ver el propósito de Dios en todo lo que haces. Te bendigo en el nombre de Jesús para que sientas, entiendas, entres en ese momento oportuno de Dios para tu vida. Y veas que todo toma su lugar, que todo encaja, que todo sí tenía sentido. Que el tiempo no está perdido. Que así como tú has sido procesado, ellos también. Tus hijos también han sido procesados como tú has sido procesado. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Judá y los demás hermanos vieron a José, no tenían la misma actitud de antes. Se sentían arrepentidos. Se sentían arrepentidos, sabían que merecían un mal final. Pero Dios le dio un giro a esa historia. Porque tu vida no va a terminar como tú la estás viendo hoy. El Señor le da un giro a tu historia. Tú estás en el proceso, tú no has terminado. El Señor no ha terminado contigo. Y Él le da un giro a esa circunstancia que estás viviendo. Le da un cierre a ese proceso de dolor. Yo no sé cuántos se han conformado con el desierto, pero yo entiendo
Y creo que hoy es un día para el cierre de ese desierto, para llegar a tierra firme, para cruzar al otro lado, para tener el viento favorable de Dios y entrar en ese gosén que Dios ha preparado, porque ya Él ha dicho: te ayudaré con mi lluvia en el tiempo oportuno, y de los tesoros inagotables de mi presencia te los entrego y te bendigo en el nombre de Jesús. Si te sientes identificado y sabes que esto es contigo, te invito a que te pongas de pie y lo declares con nosotros. Aunque no pueda ver, tú estás obrando, Señor. Ya comenzaste. Yo lo sentía en mi corazón. En mi espíritu lo podía ver. Pero sé que ha llegado el tiempo de que se establezca. Declara bendición sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre la iglesia de Cristo. Bendice al que está a tu lado, bendice al que está lejos. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.